Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública, que se siente muy complacida de tener en nuestro set virtual a Tobías Crespo, diputado al Congreso, quien repite en el periodo 2020-2024. Con él conversaremos de todo lo que tiene que ver con el tema palpitante de la actualidad política nacional. Y antes de entrar en materia, quiero decirle que antes de venir a este programa paso siempre por Massachusetts Center buscando mi mejor imagen. Busca la suya también visitando la surocuar de la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, y para mayor información llamen a su teléfono 809-482-3239. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta cómo eres y toda su belleza, te abre los brazos de República Dominicana lo tiene todo. Ay, señores, que subió de la factura este mes. Dios mío, ¿qué hago? ¡Dame luz! Hola, soy Protecom, para servirles de ahí a ahí en más de 40 puntos expresos en todas las provincias del país completamente gratis. Recibe nuestra orientación gratuita y la atención a tu reclamación si la respuesta por escrito de tu distribuidora no te satisface o no la recibes en el plazo reglamentario. ¿Cómo les atendieron? Oh, de ahí a ahí. Superintendencia de Electricidad, garantía de todos. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Gracias por mantener la sintonía. En medio de quejas y denuncias de irregularidades, la Junta Electoral del Distrito Nacional llegó a su segunda semana en la revalidación de las actas en el nivel de diputados, mientras que representantes de partidos políticos condenaron que esa dependencia no se haya querellado contra el hombre acusado de alteración de actas, aunque el boletín número 16 revela que el proceso está adelantado en más de un 80%, todavía se desconoce la cantidad de diputaciones ganadas por los partidos. Si no tengo delegados que me defiendan los votos, si aparte de eso hay una candidata de mi partido que está utilizando para sumar votos y quitarme a mí, quedarme en una situación de
de no hacer nada. Estamos exigiendo a la Junta Central Electoral, al presidente de la Junta, que asuma su responsabilidad, porque parece que le falta carácter y autoridad. Se confirmó también un caso de alteración de actas. Eso se trata de un crimen electoral que va hasta 5 años de cárcel. Sin embargo, estamos muy preocupados por la decisión de la Junta Electoral del Distrito Nacional de no presentar una querella formal y asumimos el compromiso de velar porque eso sí se lleve a justicia, sí se abra una investigación. Buenas tardes, Tobías. Felicidades por de nuevo ser otra vez diputado del Congreso en el periodo 2020-2024. Felicidades y espero que esta vez no te hagan poca como te hicieron en la Junta Central, en la Junta del Distrito. Me gustaría que nos dijera tu versión de todo lo que pasó con las actas y las diputaciones que no han sido esclarecidas hasta este momento, después de 2 semanas de las elecciones del 15 de julio. Sí, gracias Virginia por invitarme de nuevo a tu espacio, Opinión Pública, y muy presto a contestar las preguntas, las inquietudes. Bueno, nosotros estuvimos participando en una campaña electoral muy sui generis, una campaña con COVID-19, donde realmente arriesgamos mucho nuestra salud, haciendo encuentros cara a cara, desplazamientos, reuniones y toda una serie de coordinaciones de campaña que son parte de un proceso electoral general y normal, pero aquí ya agregado a todo lo de esta pandemia. Pues nuestro equipo de trabajo, como siempre, que es son 5 procesos electorales en los cuales yo participo, 2 internos dentro de mi partido, que he sido el más votado en los 2 últimos procesos de elección interna del PLD, y 3 hacia afuera, donde también hemos demostrado esa alta valoración y esa alta votación. Pues competimos el 5 de julio con muchas adversidades, muchos obstáculos, contra toda una serie de situaciones que nunca se había presentado para nosotros, y en el cual Dios nos acompañó, nuestra familia nunca nos dejó solos, y sobre todo un gran equipo de trabajo que ha demostrado en esos 5 procesos que le expliqué el liderazgo que tenemos en la circunscripción número 2 desde aquella primera vez en el año 2009 que presentamos nuestra candidatura y que hemos sido exitosos. Y sobre todo, Virginia, una población, unos votantes que admiran, que respetan y que reconocen nuestro trabajo, no solamente en el Congreso, que hemos sometido 5 proyectos de ley, de los cuales 4 se han aprobado y se han promulgado, es decir, es un promedio muy alto, muy elevado para un diputado, y sobre todo la legitimación en los barrios, los 112 barrios, sectores, subsectores, callejones y cañadas de nuestra circunscripción 2, que de manera constante y continua han respaldado nuestra propuesta, nuestro trabajo, y a ellos, pues gracias a ustedes también, la prensa, a ti que siempre nos has estado invitando y ha estado pues observando y monitoreando nuestro desempeño. Sí. Pero posterior a eso, el 5 de julio, posterior al 5 de julio, pues tú sabes que mucha gente que no logra, lo que no logra hacer con trabajo durante 4 años, o no lo tía con planificación, organización y sobre todo con respeto a la democracia, pues trata de intentarlo en las mesas, en las filas, y si no puede en ese escenario, pues termina en la Junta del Distrito o en la Junta Municipal, haciendo lo que muchas veces han hecho y saben hacer, es hacer bellaquerías y hacer manipulaciones de la voluntad popular. Y por eso nosotros, una vez terminado el proceso el 5 de julio, que habíamos digitado todas nuestras actas, son 474 colegios electorales, y que teníamos la victoria, donde fuimos en la boleta del PLD el diputado más votado de nuevo, la Junta Central Electoral, violando la ley electoral que le da 48 horas, 48 horas es el plazo que le da a la ley electoral a las juntas municipales y a la Junta del Distrito de presentar los resultados. Todavía el jueves, Virginia, hasta que yo diera esa declaración de advertencia, tuve que dar 2 declaraciones, visitar varias veces la Junta del Distrito. La Junta no había iniciado el cotejo y la validación de los boletines del Distrito Nacional y sobre todo de mi circunscripción número 2, afectando a toda una serie de competidores y de candidatos que participamos en buena haría en ese proceso. A partir de esa declaración nuestra, pues la Junta empezó a sacar
algunos boletines, sobre todo el 13 y el 14, porque ya habían los boletines generales sobre las presidenciales y las senatoriales, que se habían definido ya las 32 posiciones, donde el voto preferencial tú sabes que es más difícil porque son muchas casillas para determinar los escaños y que el método de Hong determina finalmente los últimos escaños o el último escaño. Pues nosotros intimamos y le indicamos al presidente de la Junta y de la Junta del Distrito que procediera a iniciar el conteo 4 días después. Fue el jueves al mediodía que empezaron el conteo con unas actas que en sus inicios y bajo una maniobra pretendían favorecer a candidatas de mi partido y que no habían obtenido la cantidad de votos que yo había tenido, y esos 2 boletines reflejaban una candidata con 90 votos y luego otra con 80 votos por debajo. ¿Qué tú vas a hacer ahora? ¿Te vas con tu hermano para la Fuerza Nacional del doctor Fernández o te quedan en el PLD? ¿Cuál es tu posición? Bueno, nosotros realmente no recibimos el apoyo y tengo que ser responsable aquí del gobierno, de mi partido, donde los funcionarios y toda la dirigencia local y del distrito estuvo llamando a votar en contra nuestra, y hubo amenazas y amedrentamiento contra los compañeros del partido que no escucharon esas amenazas, no escucharon ese amedrentamiento de los funcionarios y directivos de la circunscripción, de la dirección política, tanto de la circunscripción como del distrito y de alto nivel también de Palacio, mandando votar en contra nuestra, lo que me dejó a mí en un estado de indefensión que tuve que al final pues trabajar con la voluntad de Dios y con todo lo que pudimos, y logramos vencer, y en ese sentido nosotros entendemos que la estrategia que se definió en mi partido no fue para ganar, no fue una estrategia vencedora, fue una estrategia para perder, y sobre todo con unos errores que se han venido cometiendo uno tras de otro. Perdimos el 6 de octubre porque el PLD salió dividido el 6 de octubre, perdimos el 16 de febrero porque se suspendieron unas elecciones al cual se acusó al Partido de la Liberación Dominicana, perdimos el 15 de marzo. Y perdimos el 15 de marzo perdimos y el 5 de julio perdimos. ¿Qué te dice esto? Que el PLD a nivel electoral en esas malas acciones, las malas estrategias, las malas decisiones de su dirección política que llevaron en primer lugar a echar por la borda una gestión, un legislativo que llegó al poder precisamente, no pudo llegar con el profesor Juan Bosch, sino con el expresidente Fernández en el 2016. 20 años de gestión gubernamental donde hay logros que son evidentes y que no se pueden discutir, no importa la posición política que se tenga, pero parece que el odio y a veces la ambición y el objetivo de llevarse todo y de no consensuar y de no ser democrático llevó a que el Partido de la Liberación Dominicana entrara en un rumbo, en un derrotero que, como te dije, se perdieron en 4 procesos. Y en ese sentido hay culpables, hay responsables de esa derrota. Y en ese aspecto yo creo que esos responsables desde el punto de vista lo han pagado en los procesos, pero yo creo que a posterior también deben haber decisiones que lleven a que todos los miembros del comité político del PLD renuncien a sus cargos y que el PLD se aboque en el 2011, en el 2021, como manda la ley de partidos políticos, a hacer una renovación de toda su dirección política y que en definitiva restablezca lo que es el tema de democracia que se había perdido en el Partido de la Liberación Dominicana. Y en ese aspecto nosotros entendemos que lo que se hizo con nosotros fue, aparte de una arbitrariedad, un abuso, un exceso de poder que realmente es incalificable. Realmente no lo entendemos y eso solamente se hace cuando se actúa con mucho odio, de manera irracional hacia una persona que le ha dado, Virginia, proyectos de ley al país. Una ley en el 34 años en el PLD, de los 18 años entramos al Partido de la Liberación Dominicana, fuimos simpatizantes, nos hicimos miembros, circulistas, CTPistas, dirigente medio,
Actualmente somos presidente de intermedio, vicesecretario de la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales del PLD, miembro del Comité Central. A nosotros solamente nos faltó llegar al Comité Político, pero ya a ese estamento cualquiera llega. Es decir, que yo no creo que sea un buen prestigio llegar ahí porque la meritocracia en el PLD se perdió. Ahí entra cualquiera. El hecho de que los dirigentes del PLD no fueran renovados en todo este trayecto del gobierno de los 4 periodos del PLD fue un aval para que esto se derruyera, para que esto llegara al colmo de lo que está haciendo el PLD ahora, derrotado tanto en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y también de la Presidencia. Ese es un vínculo que te lleva a estos resultados. Sí, por una parte te dije que tiene que ver con el tema de la ambición política, de querer llevarse todo, de no consensuar, de no concertar con las diferentes fuerzas, de no permitir el disenso, sino la imposición, a veces imposiciones muy burdas. Pero por el otro lado, una gestión de 20 años de corrido, alrededor de 16 años, donde hay un desgaste natural, es decir, estamos hablando de que los gobiernos se desgastan en su ejecución, pero sobre todo que el PLD no le dio apertura al relevo, a la renovación, y quiso pues imponer ya dirigentes que su ciclo histórico y político ya culminó. Estas elecciones se llevó a mucha gente, no solamente del PLD, sino también de otros partidos, donde se cierra un ciclo y se reabre otro. Yo creo que incluso el PRM, un partido de menos tiempo que el PLD, de menos capacidad organizativa, de menos cultura, 6 años, le dio espacio a muchos jóvenes, a muchas caras nuevas, a gente preparada, le permitió que jóvenes talentosos, preparados y formados de sus tácticas, y permitió que junto a lo mejor de lo viejo, con lo mismo tiempo, desplazara un partido como el PLD, que si no se hubiese dividido, si no se hubiese actuado con esa forma en la que eso actuó, pues el PLD podía durar mucho tiempo en el poder. Pero lamentablemente un congreso ordinario no podrá poner dique a esta situación que tuvo en la Arbora. Lo primero es que quiénes lo van a dirigir, si son las mismas cabezas, las mismas mentalidades, las personas con las mismas naturalezas. Es decir, como una persona que su naturaleza es no darle participación, no darle espacio a los demás, va a dirigir una renovación. Es decir, ahí por eso yo digo que tienen todos que poner sus puestos y hacer lo que hacía Juan Bosch. Cuando estaba Juan Bosch, el comité político iba a elección. El comité central iba a elección, las presidencias provinciales, municipales, todo iba a elección. Sí. Dice Margarita Cedeño de Fernández que la humildad es lo que debe de prevalecer ahora en el PLD. ¿Es así? Bueno, pues déjeme decirle a doña Margarita que lo que faltó en el PLD fue precisamente, sí, de todos, mucha prepotencia, mucha petulancia, mucho abuso de poder, mucho llevarse a la gente mucho maltrato, y yo lo puedo asegurar con datos y hechos, a todos los que no estuviesen de acuerdo, a familias históricas que en vez de aportar y construir como lo hemos hecho nosotros, lo que hemos recibido es mucho maltrato, mucha desconsideración, y no solamente los Crespo como familia, son muchas familias del PLD que no recibieron el apoyo. Fue un gobierno, en un lado, en primera instancia del sector externo y después del PRD. Entonces, definitivamente, tú te vas del PLD, después de todo este contexto que tú estás hablando ahora. No, nosotros vamos a entrar en un proceso de reflexión. Vamos a hacer una pausa para dejarte pensar todo eso y enseguida volvemos. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Puedes tomar tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta cómo eres y toda su belleza, cabe los brazos de Dios. República Dominicana,
lo tiene todo. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Todavía un congreso plural es lo que se ha dado el pueblo dominicano en estas elecciones del 5 de junio. Me gustaría en contexto cuál es tu análisis de esto y qué va a hacer para la República Dominicana con estas leyes que podrían ser ahora más democráticas para el pueblo dominicano. Pues precisamente yo creo que eso es lo que más le convenía al país, un congreso plural, un arcoíris de opiniones y de ideas. Yo creo que cuando todo poder debe tener un contrapeso, un contrapoder, claro, y que cuando tú tienes la mayoría muchas veces abusa de esa mayoría, que fue lo que ocurrió aplasta. La dominicana, y se supone que tú aplasta, sí, y no acepta opiniones. Yo creo que va a llevar incluso al mismo Partido Revolucionario Moderno, que ganó el poder político a nivel del Poder Ejecutivo, a nivel del Senado, aunque no obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados, a lograr consensuar con las demás fuerzas políticas y sobre todo es parte de un ejercicio democrático. Yo creo que vamos a tener legislaciones más discutidas, más consensuadas, de mayor calidad y donde no tengamos que ir a presenciar tantos recursos a los tribunales superiores electorales, al Tribunal Constitucional, a las altas cortes, por simple posiciones unitarias de una persona que quiso imponerle a todo un país ideas que muchas veces no eran las más convenientes. Yo creo que eso es la democracia. La democracia implica de que aún tú quieras tener una mayoría para implementar políticas públicas en beneficio del país, no puedes usarla porque al final se te revierte. Y en ese sentido, ese mensaje va para el propio PRM, que va a tener que hacer, por lo menos en la Cámara de Diputados, una especie de consenso, de acuerdos y de limitar opiniones de diferentes sectores para tener legislaciones más acordes con lo que es las aspiraciones de todos y no la imposición de unos o de dos. A mí me gustaría un análisis tuyo, Tobías, de este fenómeno que se dio en estas elecciones. Los senadores fueron sin arrastre. ¿Qué conllevó eso para que el PLD perdiera tantos senadores en estas elecciones? ¿Y qué va a redundar en beneficio del pueblo dominicano de esa figura en el electorado dominicano? Mira, ahí se conjugaron dos cosas, precisamente, Virginia, lo que estamos hablando. No se le da espacio a nuevas personas a aspirar. Eran los mismos senadores históricos de toda la vida, en las 30 y pico de provincias, eran unos caciques, generalmente no trabajaban la mayoría, cargaban sobre nuestros hombres, sobre los diputados, el voto preferencial, y aquí se separó los que trabajan de los que no trabajan. Es decir, los diputados que trabajamos, que hicimos nuestro esfuerzo, que hicimos lo que debimos hacer, pues pudimos repetir. Los senadores, todos, las mismas figuras, senadores de otros partidos y de fuerzas aliadas a esos partidos nuevos, lograron convencer y sobre todo que ya estos senadores no estaban acostumbrados a buscar votos, ni a ganarse el favor de la gente, ni a hacer un pacto, ni un contrato social y político con sus votantes, porque descansaba, porque imagínate en la capital, 18 diputados, candidatos buscando votos para un senador. Eso es muy ligero. Yo quisiera tener esa facilidad. Aquí no, aquí el candidato a senador o todos los candidatos a senadores tuvieron que buscar su voto, y aquí entonces se separó del que trabaja, del que no trabaja, el que tiene mérito, del que no tiene mérito. Y agregado a eso que ya muchos tenían una gran cantidad de tiempo en sus curules y había como un ánimo de cambio, de renovación y de cambiar la situación, el estatus. Y el perfil de ellos mismos, que era desgastado también. Bueno, no vamos a criticar su perfil porque por algo en su momento llegaron, en sus inicios, pero entiendo que el desgaste, el mismo voto que se eliminó de arrastre, llevó a que personas que eran nuevas pues se llevaran a los que eran viejos, y sobre todo esas personas descansaban su trabajo
sobre un grupo de candidatos y candidatas que llevábamos siempre en mayor esfuerzo. Cuando se aprobó la ley de partido, mucha gente criticó que no era lo mejor para el electorado dominicano y para el espíritu democrático de República Dominicana, pero me gustaría una evaluación tuya. ¿Cómo fue que tú viste que se ejecutó esa ley? ¿Y cuáles son las críticas tuyas a esa ley de partido en República Dominicana? Mira, la ley de partidos políticos ha sido sometida a varios recursos que han dado ganancias de causa a las personas que sometieron, declarando inconstitucional varios de esos artículos, y era prevenible de que eso iba a ocurrir porque no se consensuó, es decir, se impusieron algunos artículos porque hubo enfrentamientos, es decir, ahí habían artículos que lo que buscaban era enfrentar una figura contra otra y a la calidad de esa legislación, de esa ley. Pero también, por el otro lado, yo creo que no teníamos ley de... Aún los artículos de circulación de esta ley de partidos políticos, tenemos una ley. Y hay artículos para futuro, la misma Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, como encargado de la justicia electoral, puede ir dando cumplimiento. Y aquellos artículos que fueron declarados inconstitucionales, pues que el Congreso se aboque a una modificación, a un análisis profundo de la democracia, sobre todo en República Dominicana, que nosotros tenemos una democracia representativa y donde el voto es directo, es decir, no tenemos un sistema de votación indirecta, pero desde el año 66 hasta la fecha, Virginia, nosotros no teníamos una ley de partidos políticos. Los partidos políticos habían estado actuando a sus anchas, que le definiera una normativa y una regulación. Es verdad que duramos 16 años, casi 20 años discutiéndola, que no fue la mejor ley, porque no hay leyes perfectas, hay leyes posibles y aplicables, y yo creo que fue en el año 2018 que se aprobó, no tiene ni siquiera 2 años, y entonces esos artículos que verdaderamente van a llevar a una mejor formación de los líderes políticos, a una mayor transparencia de los fondos, a la declaración jurada de los candidatos, a lo que tiene que ver con la calidad de los partidos políticos en cuanto a su membresía, a su dirigencia. Todos esos elementos que están plasmados ahí, que son muy buenos e importantes, deben empezar los partidos políticos todos a darle aplicación. Lo que no está bien, entonces, discutir este nuevo Congreso de 4 años para adecuarlo a lo que debe ser la democracia, como le llaman ahora, la democracia 5.0. La verdad que critico que en esas elecciones no hubo fiscalización, y sobre todo deslocamiento de votantes en el exterior, y otra, por ejemplo, la compra de cédula que siempre se da. Me gustaría una evaluación tuya en sentido general de lo que fue ese proceso electoral muy debatido y quizás el público, el electorado fue con mucho miedo a esas elecciones por el COVID. ¿Cuál es tu evaluación de este proceso electoral? Mira, aquí hay que felicitar al pueblo, que aún con una ley de partidos políticos, por ejemplo, con 2 años, aún con las complicaciones que se veía de la Junta Central Electoral para administrar un proceso que muchos de los elementos no lo administró ni lo gestionó muy bien, y por eso los resultados que nosotros hemos visto y la desconfianza y el descrédito, aún con tal vez la imposición de un voto automatizado que creó problemas, que yo creo en la tecnología, pero la tecnología bien auditada, bien consensuada con todas las fuerzas políticas, y sobre todo en un tiempo de pandemia mundial donde la gente, uno entendía que no iba a salir a votar, que tenía ese temor, nos dimos ese gran reto y ese gran desafío. Por eso digo que hay que felicitar al pueblo dominicano, que aún con problemas de salud, con tantas personas fallecidas, tantos contagiados, con la economía en el piso, negocios cerrados, una suspensión de más de 800,000 empleados que han perdido fue afectado por la crisis económica, el pueblo dominicano se levantó temprano a votar, a ejercer un derecho constitucional de elegir y ser elegido, y dio una muestra de civismo y de democracia. Yo creo que por ahí hay que felicitar al pueblo. Y de entrada, entonces,
los partidos políticos tienen el gran reto y desafío de, con una ley de partidos políticos, una ley electoral recién aprobada, dar el paso de esa renovación, de ese relevo, que a veces se dice de la boca hacia afuera, pero no se da la oportunidad real y verdadera de que eso se produzca. Yo entiendo que para que eso se produzca, quienes deben dirigir el proceso deben ser personas con mentalidades democráticas, progresistas, liberales, y no personas con mentalidades autoritarias, autocráticas, y realmente al final imposiciones, de que muchas veces son de mal gusto. Entonces, ¿a qué tú atribuye la atención de un 45%, la más alta en muchos años en República Dominicana? ¿Al COVID o a otras causas? Bueno, yo lo atribuyo a diferentes razones. La primera es el COVID, porque es un tema de una pandemia donde la gente privilegia la vida sobre votar, ¿verdad? Una gran cantidad de dominicanos, y yo te lo digo porque una cantidad de personas de mayor edad, de 60 años, 63, 65, 70, no salieron a votar. No salieron a votar por diferentes razones de salud, pero también por temor a contagiarse, porque son las personas que tienen riesgo. Estamos hablando de personas con presión arterial, con la diabetes, con asma, problemas de cáncer, problemas de insuficiencia, como diríamos, coronaria o insuficiencia renal, podían estar muy afectadas, y luego entonces está el resultado o el hándicap de que una gran cantidad de dominicanos tenía también el temor por la suspensión de las elecciones de febrero. Aunque se pudo dar el 15 de marzo, estas elecciones fueron suspendidas. Recuérdate que iban a ser el 15 de mayo y fueron postergadas por los diferentes estados de emergencia que nosotros fuimos llevando, tal cual que los estados de emergencia se llevaron hasta 2 semanas antes de las elecciones. Y nosotros hicimos una campaña electoral con muchos riesgos, aún arriesgándonos, con precaución, pero con mucho temor, no solamente de parte nuestra, sino que los votantes en muchos casos no querían reuniones, no querían encuentros, y era lógico por el derecho a la vida, de preservar la vida. Y además de que también posiblemente la Junta Central Electoral dio tiempo por la misma pandemia a unos programas que hacen los partidos políticos, esos spoilers, esa parte publicitaria, incitando a la gente a que ejerciera el voto, no solamente por la Junta Central Electoral, que está llamada a hacerlo a nivel institucional, sino también los partidos políticos, que muchas veces invierten, y los candidatos, en publicidad, incitando a la movilización. El PDC se caracteriza por llevar a la asistencia social a muchos de los pobres de la República Dominicana, y la politóloga Rosario Espinal dijo que si los pobres votaban, el PLD se quedaba en el poder. ¿Qué pasó en ese pronóstico de la señora Espinal? ¿Fue o no? ¿Los votantes fueron los pobres o no a votar por el PLD? Yo creo que fueron todos. Fueron gente de clase muy vulnerable, fueron pobres, clase media baja, media alta y también alta en todos los procesos, porque cada recinto tiene sus aspectos particulares. Pero aquí, en definitiva, Virginia, había un ambiente que fue mostrado en marzo de cambio y de una situación, de cambiar la situación de la República Dominicana, y eso se demostró el 5 de julio y se demostró el 15 de marzo. Había una ola, el expresidente Hipólito Mejía decía que era un tsunami, y nosotros decimos que era una ola favorable hacia los partidos de oposición y no muy favorable hacia el PLD. Esas personas que son pobres, que reciben la asistencia social, la van a seguir recibiendo, porque en definitiva sobre la clase media, sobre nosotros la clase media, descansa muchas veces los programas de asistencia social de los pobres y los vulnerables, y a veces la evasión de los grandes ricos. Bueno, vamos a hacer una pausa para llevar el último tramo de nuestro programa y enseguida volvemos. Ok. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta cómo eres, toda su belleza, ya me los trae.
República Dominicana lo tiene todo. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Ay, señores, que subión de la factura este mes. Dios mío, ¿qué hago? ¡Dame luz! Hola, soy Protecom, para servirles de ahí a ahí en más de 40 puntos expresos en todas las provincias del país completamente gratis. Recibe nuestra orientación gratuita y la atención a tu reclamación si la respuesta por escrito de tu distribuidora no te satisface o no la recibes en el plazo reglamentario. ¿Cómo les atendieron? Oh, de ahí a ahí. Superintendencia de Electricidad, garantía de todos. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Todavía, ¿cuáles son las iniciativas tuyas en el periodo 2020-2024, como lo fue en el 2016-2020, que fue con una ley exquisita para el taxi dominicano? ¿Qué te propone ahora? Sí, excelente pregunta. Precisamente en este tercer periodo legislativo del 2020 al 2024, nosotros propusimos la modificación de la ley de telecomunicaciones. No, la ley de telecomunicaciones. Durante estos 4 años, que esa es mi área, Virginia, de competencia académica, profesional y empresarial, he estado en este sector durante más de 30 años. Y entendemos que la ley 153-98, que es la ley de telecomunicación, una ley obsoleta, una ley de telefonía, y todos estos 4 años, yo tengo ya 6 años haciendo una legislación comparada sobre leyes de telecomunicaciones, y sobre todo vamos a establecer el nuevo marco jurídico de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación. Vamos a hacer un aporte porque entendemos que la República Dominicana debe, frente a los próximos 20, 30 o 40 años, definir lo que deben ser las políticas públicas de las tecnologías de información y telecomunicación. Incluso ya hemos visto que en esta pandemia, si no hubiese sido por el internet, por el teletrabajo, por la teletarea, por el telestudio, por la televisión, por ejemplo, que se están haciendo los programas desde la casa y las noticias también y los reportajes, nosotros no hubiésemos podido sostener lo que es la tranquilidad de nuestros hogares y de nuestro trabajo. Yo creo que las tecnologías de información y comunicación son una herramienta fundamental para el desarrollo del país. Incluso el grupo del G8, de los 8 grandes países más poderosos del mundo, son los que más invierten el 80% de sus ingresos, lo que más invierten en las TICs, y eso determina toda una serie de elementos del desarrollo del país. Yo apuesto a eso, es una área en la cual desde el año 80 y pico, que trabajé 13 años en una de las principales empresas de telecomunicaciones del país, y a partir del 2001 pues hemos estado trabajando también a nivel profesional y privado, y hemos sido académicos en diferentes universidades que vamos a hacer ese gran aporte. Yo creo que estos 4 años nos van a permitir a nosotros
dejarle al país un marco jurídico normativo de las TICs y de las telecomunicaciones para que la República Dominicana siga avanzando. Yo creo que dentro de esas propuestas, que es una reforma muy integral, igual que lo hicimos con la ley 6317, nosotros estamos analizando esta ley desde hace mucho tiempo, una legislación comparada y analizando todo lo que es la Constitución actual, la ley de acceso a la información pública, de derechos de los usuarios, de derechos de la competencia, lo relativo a la jurisdicción a nivel de los conflictos en las telecomunicaciones y de las prestadoras. Y yo creo que vamos a discutir durante este tiempo con todos los sectores, es decir, con las empresas de cable, las empresas de televisión, las empresas de radio, las empresas prestadoras de servicios de Internet, los revendedores de servicios de Internet, el gobierno que ha establecido, por ejemplo, República Digital, la empresa de transmisión eléctrica, aprovechar eso para una empresa para dar conectividad de banda ancha, el tema de la capacitación de muchos dominicanos y dominicanas y profesionales en desarrollo de contenido, en los negocios digitales, en la inteligencia artificial y sobre todo mejorar el uso del espectro radioeléctrico, llevar la transmisión de radio y de televisión hacia la transmisión digital, que toda la transmisión sea digital y que el espectro que se libere se licite para nuevos servicios y sobre todo lo que le llaman la parte de la brecha digital, reducir la brecha digital. Nosotros entendemos que mientras más acceso tiene un pobre, una persona vulnerable, por ejemplo, de Vengan a Ver, de Duvergé, de Pedernales, de La Puya, de mi sector, de Cristo Rey, de Los Ríos, acceso a Internet, se iguala y se equipara a cualquier persona de ingresos medios o de ingresos superiores. Lo importante es llevar el acceso, la universalización del acceso. Estamos proponiendo una reducción de un 10% del impuesto, del impuesto selectivo al consumo de los servicios de telecomunicaciones. Yo no sé si tú sabes, Virginia, que es una revolución. Es una revolución. Claro, nosotros es aportar toda mi experiencia de 30 años a nivel académico, como ingeniero, como profesional, al sector de las telecomunicaciones. Y yo creo que en ese aspecto el país va a tener un marco y un legado de Tobías Crespo, así como lo hicimos para el transporte, para la movilidad, para la seguridad vial, en un área que nosotros, aunque no habíamos legislado, y mucha gente me lo preguntaba, Virginia, me decía, Tobías, pero tú eres del sector y no has sometido a un proyecto de ley del sector de las telecomunicaciones. Pues ahí va nuestra propuesta de modificación a la ley de las telecomunicaciones, el nuevo marco jurídico de las TICs, porque todo lo que se ha hecho de las TICs, Virginia, ha sido por decreto. Desde 2004 hasta la fecha, de manera por decreto, el Poder Ejecutivo ha estado tomando medidas, sustituyendo en parte el rol nuestro del Congreso de legislar y de definir un marco jurídico, una seguridad jurídica, por ejemplo, para los inversores. Nosotros creemos que lo que vamos a someter ahí es para beneficio de todos, no va en contra de nadie, porque en definitiva entendemos el rol importante que significa las tecnologías para el desarrollo del país, las inversiones que se han hecho, es decir, se han hecho muchas inversiones a nivel de la República Dominicana para colocarlo en el nivel en que estamos, y eso debe preservarse, pero también deben garantizarse elementos de los derechos de los usuarios. No sé si tú sabes que ha habido varias sentencias del Tribunal Constitucional en contra de los contratos de adhesión de las telefónicas, que hay más de 22 artículos abusivos contra los consumidores, y sobre todo el evitar que haya posición dominante de mercado, oligopolio, o que haya dumping, es decir, que hayan posiciones de una prestadora sobre otra, que en definitiva afecta la calidad del servicio, afecta los precios, las tarifas y la universalización, porque generalmente las empresas privadas, donde no le hace sentido a nivel de costo-beneficio invertir, lo dejan y le toca entonces al Estado reducir esa brecha digital. Sí. Mira, a mí me gustaría que tú nos analizaras, casi todos los candidatos a la alcaldía trataron de regular el tránsito en la República Dominicana. Parece que todavía no ha habido algunos aspectos para esto. Me gustaría que nos dijeras si tú tienes alguna aprehensión para que esto se realice en República Dominicana y le dé vigencia a esta ley tan buena que tú hiciste. Bueno, nosotros entendemos que esperamos del próximo gobierno una verdadera aplicación de la ley 6317. No estamos muy confiados con su aplicación ni en la forma en que se ha abordado. Realmente las expectativas nuestras se echaron al piso.
sobre todo, pero yo creo que debe aplicarse de manera correcta la ley, que las alcaldías, una de las preocupaciones principales de todas las grandes ciudades es sobre todo la movilidad, el transporte, el tránsito, y salía en todas las encuestas. Entonces yo creo que esa ley le establece a las alcaldías toda una serie de atribuciones y de roles que los alcaldes deben asumir y no dejárselo al Intran ni dejárselo al Ministerio de Obras Públicas. Ahí está bien definido lo que es la función del Intran, lo que es la función de la DGC, qué haría Obras Públicas, qué harían los ayuntamientos y de las demás instituciones. Yo creo que aquí lo que debe hacer cada alcalde electo que inicia estos 4 años es agarrar esa ley que en 126 artículos les establece mandatos específicos a el Intran o los ayuntamientos en su área de jurisdicción sobre las políticas de movilidad, de transporte terrestre, de tránsito y de seguridad vial. Tienen un gran reto estos 158 alcaldes y 234 directores de distritos municipales de poder abordar esta problemática, que es una de las mayores preocupaciones de los municipios. Está el tema de la basura, está el tema de los espacios públicos, pero yo creo que el tránsito, la movilidad y el transporte es una de las principales que afecta al ciudadano. ¿Qué tiempo tú crees que se necesita para regular el tránsito en la República Dominicana con todo este contexto que tú has hablado en este momento? Mira, ¿Qué tiempo se necesita? Conociendo el Estado, conociendo la aplicación de una nueva ley, conociendo a veces la falta de recursos, de ingresos para dar en marcha muchas políticas públicas, la preparación que hay que hacer de un grupo de profesionales, precisamente el uso de las tecnologías, la formación de los transportistas, de los choferes. Creo que una aplicación correcta de esta ley pudiera llevarse de 5, 7 a 10 años. Y tú dirás, bueno, tanto tiempo. Lo que pasa es que, Virginia, hubo una irresponsabilidad de todos los gobiernos que no tomaron el toro por los cuernos y dejar hacer. Es decir, dejaron que los agentes del sector tomaran el control de las vías, el control de un servicio tan fundamental como es el transporte. Yo quisiera estar viva para ver eso, la regularización del tránsito en la República Dominicana, porque eso sí me preocupa mucho. Dios te va a dar esa facultad y a nosotros también. Porque muchas gracias, Teodía, por estar de nuevo en opinión pública. Gracias. Y dejarte la puerta abierta para que vuelvan nuevamente. Cuando usted así lo considere. Gracias a ti. Muchas gracias. A usted y a ustedes, amigos, será el próximo domingo donde de nuevo yo les recibo en opinión pública. Hasta entonces.